Tenemos ahora a Javier Santiso, que nos va a hablar del rebalanceo de la innovación y además quiero deciros que a los que os gusta Twitter, yo me entero de todas las cosas de innovación por los tweets de Javier, así que os animo a seguirle si os interesan estos temas. Muchas gracias, Federico, y también por la publicidad por lo de Twitter. Buenos días a todas y a todos. Gracias también a COFAS y a la Caixa por invitarme, reinvitarme en realidad, porque creo que somos varios que estamos repitiendo. Me pareció muy interesante lo que han comentado los compañeros antes. Yo tengo 20 minutos, me pidieron de hablar sobre emergentes, pero quiero hacer un breve comentario de introducción para un poco seguir la conversación con José Carlos en particular. Cuando hablamos de mercados emergentes, y ahora están muy de moda, pues también no nos olvidemos, os enseñaré una lámina, que España hace poco era un mercado emergente. Técnicamente, a principios de los 80 todavía España computaba en los índices del Banco Mundial como un mercado emergente. Y es verdad que hoy tenemos una crisis grande, no es la primera que ha vivido este país, pero lo que quiero decir aquí, os enseñaré un gráfico que estuvimos haciendo unos cálculos, es que este país ha sido una de las economías que más rápidamente se ha transformado en la era moderna, de todas. O sea, para encontrar algo comparable hay que irse a Corea del Sur, que fue una transformación también relativamente rápida, algo más rápida que la española, pero cuando hablamos de transformación económica, de trayectoria de transformación económica, esto es también lo que ha sido España. Y esto me enlaza con el segundo comentario. Cuando hablamos de estas categorías, creo que ya lo dije la vez pasada, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de países emergentes y países OCDE, países desarrollados, países en desarrollo, porque si seguimos leyendo el mundo con estas categorías, pues nos vamos a engañar. Primero, porque dentro de los países OCDE están una cantidad de países emergentes. México es OCDE, Turquía es OCDE, Israel es OCDE, Chile es OCDE, Corea del Sur es OCDE, Polonia es OCDE y puedo seguir alargando la lista. Entonces, estas clasificaciones binarias, países OCDE, países emergentes, por de cierta manera ya son del siglo pasado y tenemos que resetearnos un poco aquí, lo que han hecho muchos grupos que exportan o muchos grupos que están invirtiendo. Y mi presentación va a ser en dos tiempos. Voy a ir bastante rápido sobre este rebalanceo del mundo, porque creo que lo hemos ya comentado, que estamos viviendo, y lo que sí quiero dejaros como mensaje es que el rebalanceo del mundo va a ser, ya es mucho más que económico, financiero, industrial, también tiene que ver con un rebalanceo masivo de la innovación y de la tecnología, que ya se está dando. Y esto probablemente está menos en el radar de visualización en Europa o en Estados Unidos. Lo primero, pues es lo obvio, ¿no? Este rebalanceo que tenemos económico, financiero, industrial, pues se traduce, pues lo que ya hemos comentado, ¿no? De que de aquí, pues casi mañana, de aquí un par de décadas, el 70% del PIB mundial estará concentrado en lo que llamamos hoy economías emergentes. De nuevo, aquí también están economías que son OCDE, pero digamos economías de alto crecimiento actualmente. Es un fenómeno en gran parte asiático, como lo podéis ver aquí, la mitad será Asia, y aquí pesan mucho los grandes de Asia, no solamente China e India, pero también Indonesia y alguna economía más. Entonces es un fenómeno asiático. Aquí probablemente es una asignatura pendiente para España de mirar mucho más hacia el este, hacia Asia, Medio Oriente incluido y Asia Central incluido. Hemos mirado mucho, con razón, también hacia América Latina, pero probablemente la asignatura asiática queda pendiente. Y cuando nos focalizamos sobre los emergentes, muchas veces pues estamos con la obsesión de China o de India, de las grandes masas económicas, Brasil en América Latina. También hay otros países muy interesantes que creo que vale la pena de resaltar, y escuchando aquí a los amigos de la COFAS me llamaba la atención los upgrades, por ejemplo, de 3 economías en 3 continentes diferentes, que son un poco la segunda línea. En Asia, Malasia. Muy interesante la economía malasia, los que estáis en temas de construcción, ingeniería, etcétera. Aquí hay un boom de infraestructuras absolutamente colosal, como Indonesia tampoco, que también está bastante cerca. En América Latina, Colombia es probablemente la economía actualmente más interesante desde el punto de vista de transformación económica. Y no tan lejos, todavía más cerca, Turquía. Turquía está creciendo a tasas casi asiáticas, de 8,5%, tiene algunos
problemas, pero estamos hablando también de una economía muy impactante. Esto es el ranking de cómo se están moviendo los rankings de las naciones. Como veis, va bastante rápido. En el 2010, pues ya la segunda economía mundial es China, rebasando incluso a Japón o Alemania, y de aquí a poco pues tendremos a China rebasando a Estados Unidos y India colocándose por delante de Alemania y Japón. Esto es un poco cómo se está moviendo la jerarquía de las naciones. También las jerarquías de las empresas se están moviendo, que se diría otra manera de leerlo. Hoy en día, una empresa como China Mobile es una de las mayores capitalizaciones del mundo en el sector de las telecomunicaciones. China Mobile pesa 200.000 millones de dólares en bolsa. Tendría una capacidad de compra prácticamente de todas las telcos europeas. No una, todas. Hoy en día, para dar un poco la idea de los tamaños, ¿no? Otra manera de ver este boom de los emergentes, de consumo, de urbanización, estos son los mapas a escala de los metros de las diferentes ciudades, urbanizaciones. Y es una otra manera de verlo, ¿no? Tenéis aquí pues Tokio, Madrid, y veis al lado de Madrid está Shanghái. Y son una escala real, es decir, escala, digamos, proporcional. Y como veis, el tamaño de Shanghái, no solo por lo que son las urbanizaciones, pero la lectura de esto es fenómenos de urbanización, de consumo, que se está concentrando, y obviamente, que es el tema que voy a desarrollar más, el tema de la tecnología. Cuando miramos los emergentes y la comparación con China y Estados Unidos, no voy a insistir aquí, pero sobre una batería de unas 20 variables, ya la China ya ha alcanzado o superado a Estados Unidos. Y fijaros, hay algunos indicadores que son particularmente interesantes, que es la penetración de móviles, que lo acabamos de comentar. Muchos de estos países están saltando las tecnologías. Entonces ya no es la línea fija que se instala, pero es la línea móvil y el Internet de alta velocidad que se está instalando. También, pues para seguir con una lección de humildad, esa idea de un centro y una periferia pues se ha acabado. El grueso de los emergentes ya hace comercio entre ellos, no con los países OCDE, no con Europa o con Estados Unidos, es un comercio sur-sur en el cual pues, tenéis aquí los datos de emergentes y de países en desarrollo, desarrollados, las importaciones mundiales, pero sobre todo lo más interesante es el comercio entre los emergentes ellos mismos. Hoy en día el mayor socio comercial de Brasil, de India, de África del Sur, no es un país OCDE, no es un país europeo, no es Estados Unidos, es China. Un país como Chile, algunos de vosotros estáis probablemente operando en Chile, mira hacia la vertiente asiática, hacia el Pacífico y no hacia el Atlántico. El grueso de las exportaciones chilenas van a parar a Asia y China se ha convertido en el primer socio comercial de este país. Esto lo voy a saltar. Aquí es una de las láminas donde sí quiero insistir un poquito más, es la velocidad a la cual se está ejecutando las transformaciones económicas actualmente. Y esto es bastante impactante. Aquí tenéis el número de años que se ha tardado para saltar de 1.300 PIB per cápita a 2.600 PIB per cápita. Y Gran Bretaña fue 150 años. Es decir, la revolución industrial inglesa fueron 150 años, lo tenéis aquí, para conseguir dar este salto. Estados Unidos y Alemania lo dieron en 50, 60 años, Japón en 3 décadas, en 30 años, y fijaros lo que está ocurriendo ahora. España está en torno a ese nivel, Corea 16 años y China en 12 años. Es decir, la velocidad de los saltos que se están dando son absolutamente espectaculares. Es de un factor de más de 1 a 10 cuando se compara estos saltos. Detrás lo que hay es la velocidad de la difusión tecnológica. Detrás lo que hay es la velocidad a la cual estos países emergentes están haciendo un download de lo que los anglosajones llaman las killer apps, las aplicaciones killer de competitividad, científicas, etc. Y lo están haciendo a gran velocidad. Lo complicado es que quizás nosotros estamos haciendo un delete de algunas de ellas, nosotros europeos, y tenemos que tener mucho cuidado aquí, obviamente, de estas tendencias. Rápidamente,
no todo, y aquí no me da tiempo de desarrollar, no todos los emergentes son iguales. Hay grandes diferencias cuando uno mira en un mismo continente, por ejemplo, entre India y China. Aquí tenéis una serie de baterías de indicadores de cómo China ha sobrepasado a India. Tenéis todo aquí una serie de indicadores. Otra manera de leerlo es también la demografía. La edad de oro demográfica de un país como India está por delante. La edad de oro demográfica de un país como China está por detrás. Es decir, si miráis consumo, mercados de consumo, es muy importante también de tener en mente estas variables. En América Latina, un comentario quizás en línea con lo que acabamos de decir, yo soy muy bullish sobre América Latina. Hablé de Colombia. Hay otros países, México, por supuesto, Brasil, Chile, Perú. Nos olvidamos muchas veces de Perú, muy interesante también. Pero hay una tarea, asignatura también pendiente en América Latina, con lo cual hay que tener bastante cuidado. Estos niveles de desigualdad que estáis viendo. Y aquí en la parte derecha tenéis los coeficientes Gini de desigualdad que hay en América Latina versus a los países europeos. Y como veis, en América Latina, los presupuestos, las transferencias fiscales del Estado no corrigen esas desigualdades. En las democracias, digamos, más avanzadas, en el caso de Europa, antes y después de transferencias fiscales, los Ginis corrigen. Es decir, hay una corrección por los mecanismos fiscales, que es una manera de anclar las democracias también en la era moderna. Y esto es probablemente una tarea relativamente pendiente en toda América Latina. Esto explica fenómenos como los que hemos visto de aterrizajes de Chávez en Venezuela en los últimos 20 años y en algún otro país también. Y ahora desarrollo, me quedan todavía 10 minutos, voy a ir más rápido de todas maneras, pero el punto con el cual os quería dejar esta mañana, que quiero insistir, ¿no?, que es básicamente no solo este rebalanceo de las riquezas de las naciones económicas, financieras, industriales, pero lo que está ocurriendo por el rebalanceo de la innovación y la tecnología. Aquí tenéis cómo los rusos, chinos, también está Israel, también está India y alguna otra potencia como los brasileños, están colocando cada vez más satélites en órbita. Aquí tenéis el boom científico que se está dando en algunos emergentes. El más llamativo es China. Tenéis aquí el número de citaciones científicas. Obviamente, pues se puede debatir sobre la calidad, pero también aquí las cosas están cambiando. Para daros una idea, esto no es solo un fenómeno de China, también está ahí India y también está Brasil. Brasil acaba de desencadenar un programa de literalmente exportación de talento científico para ir formarse en las mejores universidades del mundo, absolutamente brutal. Estamos hablando de más de 200.000 personas que se están enviando. Y aquí es la frontera donde muchos de estos emergentes quieren llegar. El talento se está también rebalanceando con estos países. Un dato muy significativo en el ámbito ya no solo científico, pero por ejemplo de las escuelas de negocio. Actualmente los deans de 3 de las mayores business schools del mundo, Chicago, Harvard e INSEAD, son indios, de India. O sea, vienen de países emergentes los deans, los que están encabezando estas universidades. Cuando miráis los estudiantes chinos que están saliendo para afuera, pues aquí tenéis el boom, por ejemplo, en los colleges americanos y las universidades americanas. Estamos hablando de más de 60.000 chinos en promedio, y no es solo un fenómeno cuantitativo lo que llama la atención. Es decir, cuando van a estudiar fuera, no van exactamente a estudiar poesía, ¿vale? Con todo el respeto para la poesía, me encanta la poesía, pero obviamente están metidos en ingeniería, o sea, determinados rubros tecnológicos que tienen fuerte demanda localmente. Y esto es un poco un fenómeno bastante llamativo, y China está aquí, India está aquí, Brasil
también quiere estar aquí, y otros emergentes. El caso de Corea es muy llamativo. Corea en 40-50 años pasó de ser uno de los países más pobres del mundo, con un PIB per cápita en 1960 por debajo de cualquier país latinoamericano, a un PIB per cápita que hoy en día prácticamente rebasa a todos los latinoamericanos y no está muy lejos de muchos de los europeos de España, o por encima de algunos europeos ya. Y lo han hecho a base de una apuesta masiva por el tema de la innovación y de la tecnología. Internet, la difusión de la tecnología está siendo cada vez más rápido. Se han tardado menos de una década. Antes se tardaban varias décadas para que el televisor, el coche, llegase a más de 50 millones de consumidores en el mundo, o más de 100 millones. Hoy prácticamente estamos hablando de velocidades de despliegue que son inferiores a la década, y algunas veces en 2-3 años. La penetración de Internet, de la telefonía móvil en los países emergentes va a ser superior de manera cuántica en el G20 a lo que tenéis en los países desarrollados. Es decir, hoy en día tenéis penetraciones del móvil o de Internet que están no solo alcanzando las que vemos en los países OCDE, pero incluso rebasándolas. Y esto va relativamente rápido. Fijaros esto. Hoy en día ya el segundo país en el mundo que coloca empresas tecnológicas en el Nasdaq, después de Estados Unidos, no es Europa, es China. Tiene 37, son empresas tecnológicas cotizando en el Nasdaq. Nosotros, todos los europeos, tenemos 11. Es decir, 3 veces, casi 4 veces menos que China, y Israel tiene 3 veces más, que es un país de 7-8 millones de habitantes, que toda Europa. Es decir, nos tenemos que poner las pilas. El problema no es solo nosotros en España, es en toda Europa. Y cuando empezamos a preguntar por el mundo dónde está la innovación, en los rankings de Forbes, por ejemplo, pues no hay ninguna empresa europea. Todas son americanas y algunas de países emergentes, 4. Cuando miramos los rankings de capitalización mundial, del top 20 mundial en la industria de telecomunicaciones, todavía tenéis algunas europeas, 4 compañías europeas, Telefónica es una de ellas, Vodafone otras, pero fijaros, ya hay más empresas telcos en el top mundial de los países emergentes que de países europeos. 6 versus 4. Y aquí tenéis China Mobile, tenéis China Telecom, Singapore Telecom, y por detrás viene Vipelcom de Rusia, Bharti Airtel de India, MTN de África del Sur, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nos movemos hacia el mundo del Internet, y esto todavía es más impactante, en el top 20 mundial no hay ninguna empresa europea, 0. En el top 20 mundial ya hay 4 de países emergentes. Después de Google y Amazon llega una china, Baidu, y justo después de eBay llega otra china, Tencent. Y dentro del ranking tenéis alguna otra china y tenéis una rusa. El segundo hub mundial de venture capital ya es China, ya es un país emergente, por detrás de Estados Unidos, pero ya tenéis China. Este año se va a convertir en el segundo hub mundial de capital emprendedor en el mundo, por delante de Alemania, de Inglaterra, por delante de España. India ha rebasado España y hay otros países que lo están haciendo. Aquí no me voy a alargar sobre estos datos. Fijaros los IPOs de venture capital, o sea, apoyados por fondos de venture capitals de empresas que se fueron a cotizar al IPO, cómo se está disparando en China y versus cómo está cayendo en toda Europa. Y esto es importante porque no hay ningún país en el mundo prácticamente que haya conseguido dar saltos y salir de lo que le llaman el middle income trap desde los 1960 sin haber apostado masivamente por tecnología e innovación. Y los tenéis todos aquí, por cierto, Corea del Sur está ahí, Israel, Taiwán, algunos más. Entonces, aquí hay un tema para una reflexión profunda, y lo que sí hay que también tener claro es que las reglas del juego, y termino con estas láminas, no están escritas. Este es un país, Israel, que hace 40 años exportaba naranjas, como España, por cierto. De hecho, le hemos arrebatado la corona de exportadores de naranjas. Somos países de las naranjas en los dos casos. Lo que pasa es que Israel ha seguido exportando naranjas, menos que España,
se lo hemos arrebatado, pero ha hecho otra cosa. Ha apostado masivamente por el tema tecnológico y por innovación, y eso, gobierno tras gobierno, a pesar de tener una gran volatilidad política, lo han hecho de manera muy sostenida en el tiempo. Han colocado 160 compañías en este periodo, startups, compañías en el Nasdaq. Israel tiene hoy en día la densidad más elevada del mundo de startups per cápita. Y ya termino. Y esto es un poco un wake-up call también para España. Aquí tenéis los datos de Venture Capital per cápita. Estas son estimaciones que he hecho yo, no son las oficiales de Venture Capital tecnológico. $142 para Israel, 70 para Estados Unidos, en promedio para Europa por debajo de 10. Y aquí tenéis exactamente €1 per cápita. Es euro, no dólar, pero no cambia gran cosa, €1 per cápita para España. Y donde estamos rezagados no es solo en el gasto de I+D público, que lo veis que lo estamos, por ejemplo, cuando comparamos con Alemania, pero también el privado. Y termino con este comentario. Las reglas del juego no están escritas. Este país ya se ha inventado varias veces, se ha reinventado. Y termino con este comentario que hace 500 años fue una española la que inventó el capital riesgo. Se llama Isabel la Católica. ¿Vale? Era una mujer, le llega, ni siquiera es español, un italiano, le propone una locura absoluta de buscarse una ruta hacia las Indias y va a apostar por él, o sea, por este emprendedor que le llega con una locura. Va a apostar por él y fijar el multiplicador de esta inversión. Ha sido brutal, porque no es una ruta lo que ha descubierto Cristóbal Colón, pero un continente nuevo. Y termino. Este es el tipo de salto que vamos a tener que dar. Y también están ocurriendo cosas muy interesantes en España. Menos conocidas, no me dio tiempo de ponerlo en la lámina. Hay una docena de empresas tecnológicas en España, en Europa, startups, que facturan más de 1.000 millones actualmente. Hay una docena apenas, ¿vale? Una de ellas está en España, es totalmente desconocida, se llama Odigeo, facturan 4.000 millones de euros y esto es lo que también el país está dando. En España se conoce como eDreams. Van a estar aquí el 7 de junio en un evento que estamos organizando, que está organizando el Instituto de Empresa. Como veis, hago publicidad para la competencia. Esto es un tema país. Y os invito a ir, se llama Spain Startup Investor Summit, lo organiza aquí en Madrid en el Instituto de Empresa y eso es el tipo de salto que vamos a tener que dar y ojalá pues lo consigamos. Muchas gracias.